Hola familia, bienvenidos nuevamente. Ya los extrañaba. Ustedes no notaron nada porque los videos nunca pararon, pero aquí hicimos una pausa de unos cuantos días. No había tocado la cámara, ahora me siento incluso un poquito raro. Espero que no se note mucho. Y bueno, actualizaciones. Hay un montón de actualizaciones. Hola, somos Maurice y Katia. Recién llegados a Carolina del Sur y con solo medio taller para terminar nuestra autocaravana, se suma al gran desafío de vivir y trabajar en ella al mismo tiempo, logrando pronto empezar a recorrer los Estados Unidos. Suscríbete y únete a esta gran familia y acompáñanos ahora en la construcción y mañana en el viaje. ¿Y qué estuvo pasando en todos estos días que no tomamos la cámara? Pues de todo un poco. Familiarmente, bueno, celebramos mucho, pasamos tiempo juntos, se ha estado trabajando en documentos y trámites que necesita la familia que vino de Cuba. Esa es la actualización por la parte de ellos. También estuvimos trabajando, Katia y yo, y actualizándonos en los videos, porque la última vez, recuerdan, tuvimos un problema de estar atrasados, así es que yo me la he pasado editando y llevando todo al día, los dos juntos. Katia ha hecho mucho trabajo también, pero bueno, los días en que yo no trabajé en el taller me los pasé enteramente editando y llevando esas cosas al día. Y con la autocaravana hay una lista de cosas pequeñitas que estuve haciendo fuera de cámara. Lo siento mucho, pero son todas cosas bien pequeñitas, muchos detallitos, cositas que se terminan en 5 minutos. Y lo que voy a enseñarles es el trabajo ya terminado. Pero se las voy a mencionar porque, como les digo, es una lista de cosas. Pues aquí lo tengo y tengo que leerlos porque a memoria no me los sabría a todos. Actualizamos las puertas de los gabinetes de la cocina. El gabinete de la cocina está considerado 100% terminado. Le faltaban unos brazos que sujetaran la puerta abierta y esa es una de las actualizaciones. Decidimos poner un portapapeles en el baño porque encima del inodoro de compostaje teníamos todo un almacén de cosas ahí y cada vez que necesitábamos usar el baño había que moverlo todo. Y aunque aún nos queda el botecito de basura, sí quitamos el papel higiénico y lo montamos en la pared del baño. Terminamos los azulejos adhesivos de la pared de la cocina. Espero que les gusten. A mí me encantan, a Katia más todavía. Conseguimos una hamaca frutero para poner las frutas ahí también colgadas y que no estuvieran ocupando espacio. También se mantienen frescas. Conseguimos un dispensador de jabón que creemos que combina bastante bien con las válvulas de la cocina. Y ahí está ya puesto en su lugar. Se pone con velcro para poder quitarlo y ponerlo a la hora de llenarlo o limpiarlo, pero que no se caiga cuando estemos manejando. Agregamos un soporte para la escoba, que era otra herramienta que se la pasaba flotando por dentro de la autocaravana, y le conseguimos un lugar en la pared del baño donde ahí podrá viajar sin estar dando tumbos. Pusimos un pequeñito pero muy útil estante para las especias que se desliza hacia afuera como una gaveta y está muy útil. También organizó y despejó el área de la meseta que estaba ocupada con una cajita y todas las especias ahí en una esquina. Le pusimos imanes a la cortina del baño para que se mantenga cerrada mejor cuando estemos duchándonos y no haya reguero de agua. Y además actualizamos o cambiamos el tubo de la cortina. Y esta vez encontré la solución perfecta, que es un pequeñito riel bien chiquito de bajo perfil que se pega al techo y nos da casi toda la altura del hueco de la abertura del baño para solamente la cortina. O sea que no voy a tener ninguna obstrucción yo al entrar al baño. También en la parte de afuera de la autocaravana, y aunque ahora no se utiliza mucho porque no estamos manejando casi, actualicé los espejos retrovisores. Ya no sé si les había mencionado, si lo habían escuchado en algún momento, pero cuando manejaba y me tocaba dar de reversa o retroceso o marcha atrás, como decimos los cubanos, pues pasaba mucho trabajo con aquellos espejos antiguos porque no se veía muy bien. Espero que estos nuevos sean mucho mejores. Y la última actualización, aunque no es nada que hicimos nosotros, solamente fue ir a una tienda y comprarlo, llenamos el tanque de propano.
Y la última razón bien fuerte por la que no estuve grabando nada en estos días es esta que está aquí, la mesa del comedor. La mesa del comedor se ha estado comportando de la misma forma que la meseta de la cocina. O sea, ya perdí la cuenta de cuántas manos de poliuretano le he dado. Yo creo que más de 10. Y cada vez sale algún detalle, algún problema. Entonces, hoy la pueden ver un poco brillante así. Es porque esta mañana me levanté bien tempranito. O sea, ahora es mediodía. Pero yo me levanté bien temprano con Katia. Vine acá. Encendí todos los calentadores y le di una mano de poliuretano que ya está seca y que también quedó con problemas. Pero no me voy a frenar. O sea, les prometo que en este video la mesa queda instalada cueste lo que cueste. Esta vez pintando esta mesa he tratado lijándola, por supuesto, limpiándola con algún diluyente de pintura para asegurarme que queda bien limpia. Al terminar algunas manos de poliuretano la he pulido y nada de esas cosas ha resultado. Simplemente la última capa que doy, la última mano que le doy, termina mal. Entonces lo que voy a hacer hoy es darle una lija bien ligerita y pulirla un poco, y como quedó. Porque necesitamos la mesa. Llevo varios episodios diciéndoles hoy voy a trabajar en la mesa y no se termina. Hasta yo estoy aburrido, no se preocupen. Vamos a terminar la mesa e instalarla. Bueno, ya está. Yo creo que eso va a ser definitivamente todo lo que le hago a la mesa. Estoy cansado, necesitamos la mesa urgentemente y no quiero perder más tiempo. Le di un poco de esta cera y queda bastante brillante. Ahora, tiene un montón de desperfectos, increíble. Tiene los desperfectos que son desniveles en la capa de arriba, producto de la resina que le pusimos y la tela. Y otros desperfectos son montones de punticos donde el poliuretano dejaba los pinchitos esos. Y la lija los tumbó, pero todavía se ve en las marquitas. Así se va a quedar. Ya necesitamos la mesa y no podemos seguir perdiendo el tiempo. Sustituí la pieza de madera que sujeta la mesa a la pared por esta más grande, a sugerencia de mi tío, el arquitecto Ángel, porque visualmente se ve un poquito mejor. Entonces voy a sujetar la bisagra aquí, luego sujetamos toda la pieza a la mesa y creo que ya falta también colocarle los imanes y podremos montarla en la pared. Bueno, llegó el verano aquí. Resulta que el día está riquísimo hoy. Hace un calorcito bueno después de unos cuantos días de frío. Así que voy a aprovechar, quitarme todos estos abrigos y tomar un poquito de vitamina D, como dice Katia. Ahora voy a ponerle los imanes y ya. Todo listo, ya está la mesa ensamblada 100%. Tiene aquí el soporte del triángulo o esta parte de la mesa. Tiene los imanes que la mantienen toda unida.
Tenemos la base que la sujeta toda la pared. Además tenemos la pata. Recuerdan que la hice, no sé si vieron cuando la pinté o que ya está pintada. Tengo un pasador por ahí, aquí en el bolsillo, que es el que se va a encargar de mantener la pata a las dos diferentes alturas que lleva. Y ya, solamente falta llevarla a la autocaravana, sujetarla a la pared, ponerle la pata debajo y entonces descifrar dónde va a ir este aparato de aquí. Recuerdan, en videos pasados estuve haciendo esta piececita y esta piececita va a ser, con suerte, espero, el pasador que sujeta la mesa cuando está pegada a la pared. ¿Quién se subió aquí y me enfangó todo el piso? ¿Eh? Yo voy a ver. ¿Tú viniste a ayudar o a enfangar? Como aquí tengo solamente dos postes o algo así de la pared, de la estructura de la pared, donde puedo sujetar la base de la mesa, pues me va a quedar desde estos dos tornillos hasta el otro extremo de la pared esa madera en el aire. Y lo que se me ocurrió fue ponerle la cinta doble cara que usamos cuando hicimos las paredes exteriores de la autocaravana, ¿se recuerdan? Pues le puse un poco de eso para que me sujete la madera a la pared. Encontré un pequeñito detalle. Voy a tener que desatornillar toda la bisagra de la base para poder poner un tornillo. Pero entonces voy a aprovechar y llevar la mesa al taller y abrirle un barreno para el pasador que la va a sujetar en esa posición. Así que ya me sirve para las dos cosas. ¿Qué les parece, Sólida, nada se despega, todo está en su lugar. Tengo que limpiar un poquito esta bisagra que se le pegó un poco de poliuretano. Pero bueno, si la miran de lejos, sin juzgar mucho, se ve bastante bien. Lo que me falta es arreglar el pestillo este de sujetarla cuando está en la posición de pegada en la pared. Y ahora tengo que abrir un par de barrenos en la pared, sujetar esta pieza allí y ya entonces el pasador puede aguantar la mesa. La situación que tenemos aquí es que aquí detrás hay aluminio, pero hay también un espacio antes entre esta pared y el aluminio. Hay un espacio de aproximadamente 1 pulgada. Ahora descubrí que donde abrí los huecos estoy un poco cerca del tubo, del poste de la pared. Espero que no sea muy complicado. El hecho es que tengo que abrir un hueco y poner un espaciador ahí dentro del hueco para que la base esta tenga algo firme a lo que sujetarse. Entonces nada, voy a abrir el hueco, cruzar los dedos y esperar que no sea muy complicado. Ahora el detalle es que tengo en parte del hueco que abrí se ve el tubo de aluminio y en la mayor parte no. Por lo tanto el espaciador que voy a hacer va a tener que ser escalonado, porque aquí hay donde apoyarse y acá no.
Nada puede ser sencillo. Ahora voy a trabajar en fabricar los bujes, los espaciadores que van ahí, que van a ser súper raros. Al final tuve que modificar un montón los bujes, como les mencioné, y van a ser casi que medio buje, pero también están compuestos por 2 piezas para tener el tamaño correcto. Y lo que hice fue hacerles una media luna ahí de la cinta doble cara también, y así puedo unir las 2 piececitas de buje o de espaciador, así, para cuando las meta ahí por el hueco no anden cayéndose o perdiéndose una o la otra. Vamos a instalarlo todo a ver si funciona en la práctica. Yo creo que va a estar súper bien. La siguiente pregunta es: ¿estos tornillos son los correctos? Y yo creo que sí. Y ya, yo creo que solamente falta fijar la pieza. Ok, la prueba final. ¡Tarán! Super. Ya. Me encanta. ¿Qué les parece? Todavía no he recogido el reguero, pero me voy a sentar aquí. A ver, pasa el pie con cuidado. Sí, pasa. La rodilla apenas toca debajo el triángulo, porque recuerden que son 3 piezas de madera aquí, una debajo de la otra, y un poco que afecta la distancia que hay debajo de la mesa con respecto a las rodillas de la persona que se siente aquí. Claro que yo tengo las rodillas más altas porque soy alto, pero está bien, me puedo acostumbrar, no está terrible. Además los pies siempre se relajan y terminan acomodándose más bajos de lo normal. Yo creo que está bien. Entonces, como ven, como les prometí, ya está la mesa, ¿ok? Voy a cruzar los dedos y espero que ya esté al 100%, que no aparezca algún otro detalle que me encuentre y diga, pero mira, no hice esto, le falta tal cosa. Por lo menos hasta donde yo pienso que está al 100%, ya está. Se cierra contra la pared, se abre y estoy muy contento. La terminación del barniz no fue la mejor, pero bueno, les pido por favor que no la juzguen mucho y la miren un poquito de lejos. Estoy muy contento. Vamos a ver cuando llegue Katia hoy del trabajo si se pone contenta también. Bueno, ya hace un poquito de fresco ahí afuera, pero para contrarrestar el frío, para celebrar la mesa y para celebrar que hoy a la familia cubana les dieron ya algunos papeles que los hacen más legal en este país, tenemos una sorpresa allá afuera que Frank preparó. Aquí está el creador de la fogata. Enzo, ¿estás listo? Hola, hola. Saluda a tu familia, a tu público. Saluda, dile algo. Hola, hola. Dile qué vas a hacer esta noche. Esta noche vamos a... ¿Cómo se llama? A hacer alguna comida A la fogata. a la fogata que hicimos aquí. Bueno, hicimos no. Hizo tu tío Frank. No le puedes robar el crédito. No puedo robar el crédito. Y con esta, ¿cómo se llama esta cosa? Con ese tenedor largo que tienes ahí. Con este tenedor Acércate, vamos acércate, que no te vemos.
vamos a hacer, S'mores. algo. Se llaman s'mores. S'mores. Vamos a hacer S'mores. s'mores. Y aquí tenemos la candela. A ver, enséñanos la candela. tú. Viva y sana. Llegó, Catrinita. Hello. A ver, mira para allá. ¿A dónde? Allá. Mira para eso. Mira para eso. ¿Te gusta? Está romántico, ¿eh? Vamos a entrar a la casa y dejar las cosas y... Está bien. Vamos. Ño, vamos a comer en una mesa esta noche. Wow. ¿Tú crees? Ña. Qué blanquita, ¿eh? ¿Cómo es? ¿Ya la probaste? Ya. A ver, el pin. A ver. Tienes que, primero que nada, tienes que acomodar la pata. Bueno, está acomodada. Está lista para media mesa. A media mesa, así. Ujú. Pues me parece que no. Mm, Se va a caer, ¿no? Mira la pata ya. ¿Y qué? ¿Me dijiste ya está acomodado o no está acomodado? Tienes que coger la pata y meterla bajo la. Ah, entonces no está acomodado. Bueno, quiero decir que tiene el pasador en el lugar que lo tiene que tener. ¿Cómo es por así? Ahora sí está acomodada. Ya. Está bonita, ¿eh? ¿Qué dicen ellos? ¿Les gustó? ¿Qué te dijeron? Yo creo que sí. Wow. Qué linda, Mao. Gracias. Estoy lista para usarla. A ti, gracias. Cuatro horas afinando y A mí le pasaba un grupito que había en Oriente que decían los embarcadores. Cantaban 3 números, mira. echando. Traje instrumentos musicales. A ver. ¿De dónde son los cantantes? Que Que los encuentro galantes. Los quiero conocer con sus trovas fascinantes que me las quiero aprender. ¿De dónde serán? Ay, mamá, Serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana, son de la loma y cantan en llano. Ya verán, mamá, yo soy de la loma, mamá yo cantan en llano. Ella tiene la letra, ¿Cuál otro buscamos ahí? Guantanamera, ¿no sé? Instrumentos. ¿Quién quiere un instrumento? Oye, ese era mío. Pero tú tienes que cantar, compadre. No sé, una canción que tú te sepas. Barquito de papel. Sí, dale, barquito de papel. Barquito de papel no. Sí. Barquito de papel, mi amigo fiel. Llévame a navegar por el ancho mar. Yo quiero conocer amigos de aquí y allá. Y a todos llevar la flor de amistad. Abajo la guerra, arriba la paz. Los niños queremos reír. Aquí ya no venido a secar el río de la tinta, si hay que secarlo. Y sale otro café por ahí y dice, ¡El "Oye, permiso, manicero! permiso". Yo conozco a Fernando el culo. Forrarnos el culo. A ver, Fran, te voy a poner el manicero para que coja Porque él quiso decir, hemos venido aquí a secar el río de la tinta, pero él dijo, no, Ah, bueno, no bueno. venido. ¿Cuál es la cosa? Oye, toca para allá, los instrumentos no pueden estar uno arriba del otro, que sean interferencias. Hace. ¿Quién estamos por flyback? Sí, flyback, dale para allá con tu flyback. ¡Ah, chico! Me cago. Dale, empieza, nena. Rico y rico está, no se puede pedir más. La caserita no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Me voy. Te digo que me voy, que me voy.
bailar como bailaban los guajiros. Ay, ay, ay. Ay, mi madre. A ver, toca el Tiquitín, toca ahí. tiquitín. ¡Atajo, Guajiro! A